Bien, amigos de Suave 92.3, ya estamos aquí en el podcast de Energía Positiva con Armida Parada y Hola. Paloma Murillo, que son psicólogas, y vamos a hablar de cómo prevenir la violencia en la pareja. Pasando marzo, pues estamos con este tema todavía, ¿no? Y estamos Claro. hablando en general. Sí me gustaría que empezamos contigo, Armida. Ujú. Em, ¿Cómo podemos nosotros prevenir o ver esos focos rojos cuando sabemos que algo no está bien, pero estamos tan enamoradas o enamorados que vivimos en un círculo vicioso? Claro, porque hay que ver algo importante, ¿no? Muchas Sí, veces hacemos como que no veo, ¿no? La ajá, famosa costumbre de estar en una relación o a veces marcan muchas cosas, ¿no? Como es el tiempo, sí, dices, tengo mucho tiempo con esta pareja, ¿cómo la voy a dejar y para conocer a otra y empezar de cero? Entonces muchas veces nos hacemos, entre comillas, ¿no? A lo que esa pareja nos dice. Pues algunos puntos que podemos ver es esas omisiones, ¿no? Voy a hablar de la parte emocional. Es decir, minimiza el cómo te sientes. A veces nos dicen, ¿no? Ay, es que eres muy exagerada. O sí. estás llorando, es en serio. O sea, ese tipo de mini... Voltean la tortilla, como decimos aquí los sonorenses, ¿verdad? O Exacto. sea, de que o sea, tú tienes la culpa, no yo. Exacto, y realmente te hace sentir como, sí es cierto, yo creo que estoy siendo exagerado, esto que me está diciendo y a lo mejor estoy maximizando una Sí, situación, ¿no? A lo mejor te puede decir, oye, es aquí, habla de cierta manera, o ese tipo de ropa también, entonces, o no vamos a ir con tu mamá, con tu familia, entonces omite muchas situaciones acerca de ti, pues. Entonces ahí vamos viendo un primer punto, ¿no? es La un primer punto, omisión. no quiere Ujú, convivir con la familia ujú. casi. Antes de ir a una reunión, cámbiate porque ese vestido no me gusta. Claro. No me gusta tu tono de voz o hablas demasiado. Bájale a la Ujú. voz, no platiques tanto con mi familia. No me gusta que platiques tanto. Son ciertos puntos, ¿no? En que te empiezan a querer quitar cosas que son Ujú. tuyas y que a ti te Tuyas agradan cosas. como mujer. Exacto, porque ahí, o sea, yo a veces digo cuando se vive en situaciones de violencia, siento que te despersonalizas, pues adquieres la personalidad de la otra persona, es decir, Así es. o sea, vas siendo lo que la otra persona quiere para que, no sé, no te diga, ya estás enojada, o ya estás triste, o por qué estás llorando. Entonces dices, no, ¿cómo me tengo que comportar? Entonces ya empiezas ya está en tu pensamiento que quieres decir algo, y dices tú, ay, no, no, acuérdate que se va a enojar, o acuérdate que no voy a invitar a discutir, o se va a enojar, o se va a entristecer, entonces para omitir eso, terminas de ser tú para ser como quiere esa persona. Entonces tomas Y la qué triste, personalidad de qué alguien. triste es eso, ¿verdad? Que te Ujú, vayas envolviendo y hasta la mujer más segura puede pasar por esto, ¿verdad, Ujú. Paloma? Sí, así es. Puede hacerse chiquita, como luego ujú. decimos, me voy haciendo chiquita porque mi autoestima se va haciendo más pequeña por mi pareja. Claro. Esa es violencia psicológica. Ujú. Sí, porque pues es que vivimos también en una sociedad donde normalizamos muchas violencias, ¿no? Las vemos como conductas comunes que se realizan dentro de la relación y Sí, pensamos que eso es lo que nos tocó, ¿no? O sea, es así claro. como si volteo a mi alrededor y veo a diferentes parejas. Yo veo que en la gran mayoría de ellas se presentan esas mismas conductas. Entonces, como normalizamos muchas de esas conductas, pues decimos, ay, sí, a mi amiga le pasó. Yo me acuerdo que mi tía me contó, que mi mamá. Entonces, yo empiezo a pensar de que esto que me está pasando a mí, pues tal vez me debería de pasar, ¿no? Pero en realidad es porque normalizamos estas Y eso viene violencias. desde pequeñas también, de alguna Ujú, manera, ¿no? La Ujú. educación, lo que vimos en nuestra mamá, en Claro. nuestra familia, Sí, sí sí, tiene que ver. sí, porque pues todo lo que aprendemos, la forma como nos relacionamos en el mundo de afuera, lo aprendimos en casa, ¿no? Lo aprendimos con las personas o nuestras figuras de crianza y Sí. cuidadoras que estuvieron con nosotras, ¿no? Entonces a partir de ahí, tanto hombres como mujeres vamos replicando esas conductas sin cuestionarlas, ¿no? Entonces por lo general es cuando pues tal vez pedimos ayuda, alguien nos da una plática, escuchamos un podcast, leemos un libro, vamos a terapia y empiezan a hablar de estos temas y a una empieza a cuestionarse de eso que yo pensaba que era normal, resulta que No tiene lo un nombre, es, ¿no? ujú. ¿verdad? Es violencia, ¿no? Y como lo comenta Armida, pues yo creo que la violencia más sutil y yo creo que es la que, por la que empieza y que hace después más difícil que una salga de ahí, es la violencia psicológica,
¿no? Porque Duele como, mucho, sí, ¿eh? Ujú. Duele sí, mucho la violencia psicológica, sí. porque te vas, eso que, la palabra que utilizaste, Armida, me gustó mucho también, te vas, tu personalidad se va haciendo chiquita, Ujú. ¿verdad? O sea, ya no eres la misma, ¿sí o no? Claro, Y sí. también eso que tú nos platicas, Paloma, de normalizar ciertas cosas Ujú, que no debemos de normalizar, que debemos de darnos cuenta, ¿no? sí, O cuando te vas alejando de la familia puede ser un punto, claro. porque él no te deja ni siquiera, no convive y no deja que vayas para allá tanto. Te jala más para el lado de su familia Ujú, o de sus cosas, de sus Ujú. amigos. Vas quitándote te va quitando ese círculo de amigos o te va quitando, y estamos generalizando, no nomás de la mujer, también la Ujú. mujer al hombre, ¿no? De sí, alguna manera. sí, claro. Sí, también hay casos al revés, ¿no? Bueno, y en Sí, casos donde son personas del mismo sexo, ¿no? También, Ujú. porque sí, pues todos vivimos, estamos envueltos en esta sociedad donde aprendimos muchas de estas conductas, ¿no? claro. Que sabemos que estadísticamente la mayoría de las veces es en la mujer donde se ejerce la violencia, La pero mayoría, también sí. se ejerce pues en el hombre, ¿no? Porque al final de cuentas todas estas conductas, todas las personas las Ujú. aprendemos, pues, ¿no? Sí, sí, Ujú. claro. Entonces, en la violencia siempre se busca pues tener este control sobre la otra persona. Pero si yo no me doy cuenta de eso, yo voy a pensar que es lo normal, entre comillas, ¿no? Pero en Exacto. realidad termino lastimando a esa persona. Yo te como comentaba, mira, pues yo violento tal vez con comentarios, pero también con omisiones, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Decimos, Ujú. es que violencia cuando yo le digo algo o le aplico la del hielo o ya la agrego La del físicamente. hielo también se sufre mucho con Claro, eso y sí, es una forma Claro. de querer el controlador de decir, Ujú. yo llevo el control, sí, si no quieres que te castigue con no hablarte, vas a hacer lo que yo te diga de alguna manera, ¿verdad? claro, Y sí, y qué triste es cuando llega a pasar esto, pues, de que te dejan de hablar, de que ese silencio, el silencio es violencia claro, sí, de tu porque pareja. al final de cuentas sigue siendo una omisión, pues te quito algo que yo sé que te va a lastimar. Entonces, Exactamente. eso que yo hago a mí como a la persona que están ejerciendo violencia, yo voy a empezar a hacer cosas para justificar tus conductas Sí, y sí, también justificar las mías, ¿no? Ujú. De yo te claro. provoqué o cosas así, porque sí tiene que ver con eso que comentas de la autoestima, pues al final de cuentas, si constantemente me están violentando y tal vez yo inicié esta relación con una autoestima muy sana, pero si constantemente me están violentando, ya va a llegar un día que yo voy a cuestionarme a mí misma, ¿no? Entonces, Exacto. esas son las consecuencias de estar viviendo violencia, pues, ¿no? Y por eso es Ujú. muy común que una de afuera diga, ay, ¿por qué no te separas? ¿No? O sea, Ujú. así como Sí. si fuera muy fácil, ¿no? Pero pues no sabemos toda la historia de vida que ha tenido con esta pareja que llegó al punto de dudar de sí misma y siempre están esos comentarios, yo Y creo que en la estar dentro consulta, de ¿no? ese laberinto, ¿no? Porque le llamamos Claro. un laberinto. ¿Cómo salgo de aquí? Ujú, Quiero salir porque seguramente pasa por la mente de las mujeres o de los hombres. Quiero salir de aquí, pero no sé cómo, ujú, Ujú. ¿verdad? Y tampoco se atreven a pedir ayuda. sí, Porque si hay mujeres que en este momento nos están viendo, hay que saber pedir ayuda. Ujú. O sea, la familia, una mejor amiga, alguien puede ayudarte a salir de lo que tú estás pasando. Y a veces nos da vergüenza, nos da miedo el pedir ayuda, ¿verdad? sí. Ujú. Sí, y una de las principales como factores protectores, ¿no? Que ayudan Sí, mucho es tener redes de apoyo, ¿no? redes de apoyo, Sí, esos son exactamente. los que nos van a ayudar a salir de ahí, ¿no? Porque Ujú. pasa esto que comentaban, ¿no? De si te prohíbo salir es porque yo quiero que tu único recurso sea yo, la Que persona yo que te sea el agrade. salvador, Ajá. o sea, de ti, ¿no? O sea, Sí, claro. que yo voy a ser el que sin mí tú no puedes vivir porque te voy acorralando, van acorralando de Ujú. alguna Sí, manera, ¿verdad? Incluso he visto, ¿no? En situaciones en las cuales la mujer ya no se queda sin amigas, pues. Sí, O sea, dice, y a veces cuando estoy trabajando la parte de la autoestima, le digo, vamos a empezar con algo bien básico. ¿Cuál es tu comida favorita? A veces no saben, pues, ni su color favorita. Terminas preguntándote, como dice Paloma, ¿quién soy en realidad? Pues, exacto. porque fuiste haciendo una personalidad de acuerdo a lo que tenías en la pareja. Pues, sí, a él le gustaba, no sé, el pollo, pero tú a lo mejor no, dices, a mí me gustan más los taquitos de carne asada, etcétera. Dices, no, pues dudas ya de ti, pues, de tus preferencias, de tus gustos, de tus hobbies, de todo. ¿Por qué? Porque antes alguien lo hacía por ti, pues. Y eso estaba bien, entre comillas, ¿no? Eso era lo más normal. Entonces, cuando empiezas
el darte cuenta, el dices, oye, en realidad sí es cierto, o sea, ¿cuál es mi color favorito? O sea, eso tan básico que dices tú, ay, ¿cómo no vas a ver? Y en realidad pasa, pues, no Se te sabes. olvida, Ujú. porque entonces estás haciendo todo para agradar a la otra persona, Exactamente. Ujú, no agradarte a ti como mujer, como, ujú, como hombre también, de alguna manera, ujú, dependiendo, ¿no? de la pareja. De la pareja, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya estás, que ya tuviste todos los focos rojos y cómo podemos nosotros continuar o cómo podemos de alguna manera salir o esa red de apoyo, la que platicabas, Paloma, cómo podemos, cuál es nuestra red de apoyo y cómo pedir ayuda cuando estamos viviendo violencia? Ujú. Pues uno de los primeros pasos, Sí, porque muchas veces la familia te da vergüenza, pues, ¿no? Es sí. decir, ¿cómo le voy a decir a mi mamá o a mi Cuando lo papá? creen, porque son Ajá. encantadores. Sí, Cuando lo claro. creen el mejor Ujú. esposo del mundo, cuando dicen, no, ay, qué bárbaro tu No esposo y todo. crean. Y cuando tanto las amigas Claro. como Ajá. la familia empiezan a decir, y dices tú, no, ¿cómo les voy a quitar esa Ujú, imagen que tienen de él? Da ujú. vergüenza, ¿verdad? Sí, claro, y no sabes a dónde acudir, pues. Sí, Entonces, uno de los primeros pasos es a lo mejor darte cuenta, si es posible, ¿no? sí, Ir a algún grupo de apoyo o literal la terapia o empezar a escuchar estos sí, podcasts, pues a veces esto nos ayuda a cuestionarnos. Y ahí el primer paso, pues buscar a una mejor amiga, alguien que sientas que en cierta manera no te te va a juzgue, entender, va a tener no esa juzgue empatía esa contigo, parte, pues sí, porque las partes de las redes de apoyo es buscar una en la cual puedes escucharte sin juzgarte, pues porque ya estás en sí, una relación en la cual te juzga, la cual te dice cómo debe de ser. Entonces, que una persona que sea, digámoslo así, todo oídos, pues. Pero ahí el sí. punto, la persona muchas veces tiene miedo o no sabe cómo salir de ahí. Entonces, ahí también es empezar digamos, a educar, ¿no? Esta parte tanto a ella misma, su círculo social y posteriormente es informar a los familiares, pues, ¿no? Los familiares directos, mamá, papá, hermanos, porque si no lo hacen también, ella está en peligro, esa persona, pues, ¿no? Entonces es muy importante buscar si a lo mejor estás con una amiga, ¿no? Que esté en ese lugar, pues busca que sea todo lo posible para que la familia esté informada de la situación. Y ya pues si se llega a la terapia, ojalá, incluso duran mucho, ¿no? Yo antes lo dudaba hasta que Paloma, porque Paloma trabaja más con Sí. violencia, me decía, no, es que todavía no es momento, pues muchas veces hay mujeres que duran años, pues, y nosotros desde afuera decimos, ve, ahí está la puerta, pues, O de pero, repente ajá, salen un poquito, les piden perdón, ujú, regresan claro, nuevamente pensando en la ilusión de que va a cambiar, ujú, ¿verdad? Sí, claro, porque bueno, existe un término que se llama círculo de la violencia, ¿no? Sí, Donde siempre está como que la agresión, pero siempre hay un punto que se de, le conoce como la luna de miel, ¿no? Donde te sí. pido perdón, donde te compro todo lo que quieras, donde te prometo cambios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como ahorita mencionaba Armida, pues minimizo mucho de tus conductas ujú. violentas y maximizo todos esos momentos buenos que pasé contigo, ¿no? Entonces, eso hace que yo termine perdonando, ¿no? Pero a partir de ahí otra vez vuelve el Y círculo, ¿no? generalmente siempre cuando terminamos una relación estamos maximizando todo lo bonito y nos Positivo, acordamos ajá, Claro, siempre de las cosas buenas del ujú, principio, ujú, porque al principio pues todos son muy encantadores, todo es bonito, todo es dulzura, todo es luna de miel. ujú, Pero después ya sale la verdadera personalidad de cada quien y es ahí donde... ¿para ¿Por dónde le qué damos? siempre nosotros como seres humanos y hablando dentro de la psicología nos vamos con los buenos recuerdos y no nos acordamos del por qué nos hemos hecho más chiquitas, nos hemos hecho, ya no somos nosotras mismas, ya perdimos esa seguridad que Ujú, antes teníamos y no nos acordamos de todas esas omisiones, de toda esa violencia psicológica, violencia física también, que ujú. después llegan con las flores y te piden perdón y todo, porque nos acordamos de lo bueno. Sí, porque muchas veces ahorita Paloma lo decía de Ah, inicio, ¿no? sí, Tienes mucho historial, pues, ¿no? sí, tienes Entonces, a lo demasiado. mejor puede que tengas hijos, ¿no? Entonces dices, pues mira, me dio un hijo, mira, tengo una casa donde vivir, mira, paga los Ajá, servicios, mira. Entonces empiezas a ver todo eso y dices, sí, yo creo, empieza esa parte de tu baja autoestima, a dudar de ti misma, porque todo ese tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo te hacen dudar y incluso saber quién realmente dices tú. Yo creo que sí esa persona me muchas mantiene veces, viva, sí, ¿no? exactamente, y muchas veces también lo económico, porque dejan Ujú, de trabajar, porque hasta claro. eso también te claro. quitan. O sea, una mujer para estar completa es importante también que esté haciendo lo que le gusta en su trabajo, en su vocación y generando su dinero, que es su dinero de ella, ¿no?
que no tenga que pedirle todo a la pareja. Entonces también de alguna manera, ¿y ahora qué sigue, no? Ujú. Porque pues él es el que paga todo. Claro, Él es el que hace todo, es mi salvador, de alguna forma. Ujú. sí. Sí, Entonces, Sí, ¿no? creo que es una de las principales razones por las que una no se separa, ¿no? Por ¿Verdad la que cuestión sí? económica, Parece ujú, ¿no? mentira, pero cómo tenemos que agarrar seguridad después de querernos separar, de decir, yo puedo, si antes Sí. podía trabajar, porque ahora no, ¿verdad? ujú, Sí, sí, y bueno, no debemos de dejar de lado que pues también hay muchos factores externos que también van a influir a que yo no me vaya, ujú. ¿no? Como si yo tengo 20 años en una relación y ya no ejercí mi profesión, por ejemplo, y ya salgo, me separo a los, no sé, 50, 60, pues es obvio que no voy a encontrar rápido un trabajo como alguien de 20, ¿no? Entonces, Exacto, sí. esas cosas también van a influir a que sea más difícil para una persona que vive violencia salir de ahí, pues. Entonces, no depende 100% de toda la dinámica que está dentro de la relación, sino que afuera también van a existir muchas cosas que van a también influir a que sea más difícil todavía para mí salir de ahí, Ujú. ¿no? O sea, que definitivamente es lo Exacto, complejo, ¿no? ¿verdad? Sí, Sí, así pasa, ¿no? Entonces, ¿qué más aparte? Digo, la red de apoyo, pues son las amigas, la familia, eh, los alguien más. profesionales de Hay la... también la terapia de la que ustedes pueden Sí. dar, Ujú. ¿verdad? La terapia es importante que vayan, que se acerquen, por ejemplo, con ustedes, ¿a dónde nos podemos comunicar? Pues se pueden comunicar con nosotros al 6623-552770. Sí, Ahí pueden pedir información y pedir pues la atención, ¿no? Para llevar un proceso, ¿no? Lo que sí siempre es como decir, bueno, hay que ser pacientes con nosotras porque a veces queremos que los cambios se den ya, ¿no? no, Pero pues pues es no, un no es fácil, o proceso, sea, todo lleva su proceso, sí, lleva sí, su claro, tiempo, es ¿verdad? difícil, De alguna manera, pero va a ayudar, o sea, los resultados van a ser grandes cuando tú ya empiezas a ayudarte en tu salud mental, que claro, es importante cambiar ciertas cosas para poder estar bien, porque la tranquilidad no tiene precio. Ujú. Y si tú estás en una relación donde hay violencia, nunca vas a estar tranquila, nunca vas a estar feliz, siempre vas a estar con incertidumbre. Otro de los focos rojos, volviendo a esto, ujú, es que empiezas a hablar más bajito, ¿verdad? Ujú. No vaya a ser como que tu tono de voz lo bajas, Ujú. de que no se vaya a molestar por algo, como con una inseguridad de decir algo que a lo mejor le moleste a tu pareja. claro, porque siempre está el miedo, ¿no? El Sí, miedo de qué Ujú. te voy a decir, cómo te lo voy a decir, porque yo no sé cómo vas a reaccionar, ¿no? Ujú. fíjate, al grado de decir, yo ya no lo conozco, yo ya no sé Ujú. qué Ujú. va a pasar aquí, de que Claro. no haya una comunicación libre con tu pareja, de alguna Ujú. forma, ¿verdad? Sí, en cierta manera hay que darnos cuenta cómo esos puntitos rojos que acabas de decir, Sí, aunque tú dices, ay, pues cómo no vas a poder hablar como, como bueno, tú yo hablas tengo con tu tono voz, de ajá, voz, con Ujú. exacto, esa. pero dándonos cuenta que en realidad también la persona nos condiciona, ¿no? Ay, Sí, estás gritando, ya estás haciendo esto, estás haciendo mucho ruido. Entonces tú hasta con lo mínimo, ¿no? Andas así con de de puntitas, puntitas, limpiando exacto, así sí. como poco a poco, ¿no? O ya va a llegar su papá, duérmanse o acuéstense, o No sea, hagan no ruido, hagan Sí. ruido, sí, tiene que descansar. O incluso pasa también, ¿no? Que le quitas esa parte del ser papá, pues. Entonces tú claro, como mujer a veces haces todas las funciones, ¿no? Barrer, trapear, hacer comida, llevar a los niños a la escuela, ir a las juntas y eso, porque el papá, así, ¿no? El papá hace esto, ¿no? O viceversa puede ser. Entonces, el omitir también las responsabilidades, quitarle las responsabilidades que le dejar de corresponden. delegar esas Exacto, eso responsabilidades también es también. muy importante. Y ahí es donde va a marcar también el siguiente patrón, es decir, tú le vas enseñando a tus hijos cómo va a ser una relación familiar, pues, ¿no? Sí, porque En el una ejemplo relación es de el que pareja. arrastra, ¿no? Ujú, Tú Ujú. puedes decir una cosa, pero si estás viendo, ellos están viendo cómo estás actuando, ujú, pues qué ejemplo también para ellos, de alguna claro. manera les puede afectar Claro. bastante a la familia. Sí, y ahí es muy importante porque en los menores, en este caso, a veces vemos ataques, ¿no? De berrinches, irritabilidad, etcétera. Entonces, si es que se porta muy mal, pero ve el contexto de dónde viene, ¿De pues. dónde viene todo eso? Entonces, Llamar la atención, ¿verdad? exacto. De sus Entonces, papás. muchas veces dicen los papás, ¿no? Que es lo más común cuando atiendo a menores, me dicen, no, es que se la lleva llorando, o es muy berrinchudo y avienta cosas. Entonces, empiezas a ver el contexto y simplemente es un reflejo, pues, de lo que está sucediendo en casa. Entonces, un punto importante aquí es empezar a detectar esos, no sé, tanto en los menores, pues si tienes hijos, hijas, cómo vamos también afectando, ¿no? Porque este patrón en unos años va a haber resultados de esta violencia que sigue, pues porque vamos normalizando esta situación, ¿no?
Muy bien, ¿y cómo podemos ir saliendo de todo esto? Para la gente, para las mujeres y los hombres que nos están viendo, ¿de qué manera podemos, o sea, ya como una conclusión, ayudarlos, aconsejarlos, Ujú. para que ya que hablamos de todos los focos rojos, creo que ya quedaron claros, ¿verdad? Podamos salir de esta situación. Pues yo creo que parte de lo que mencionábamos, ¿no? Las redes de apoyo, el hablarlo, creo que lo Ujú. principal es Sí, hablarlo, ¿no? El hacer visible que yo estoy viviendo violencia. Eso es lo sí, principal, porque muchas veces nos pasan cosas, pero cuando las decimos en voz alta, es cuando como que se vuelven realidad, ¿no? Entonces Ujú. cuando yo ya lo hablo y lo hablo con alguien de confianza, tal vez esa persona me está diciendo cosas que yo no estaba viendo, pues, ¿no? Porque así por lo es. general, como yo ya no me siento capaz de salir de ahí, cuando alguien más ve mi problema desde afuera, me puede dar soluciones que yo no estaba viendo. Y también que no se nos olvide que está, pues como mencionaba, ¿no? La familia, las amistades, pero también están las redes de apoyo institucionales, las Ujú. comunitarias, ¿no? Donde yo puedo ir a poner una denuncia, donde puedo ir a poner, pedir atención psicológica o asesoría Lo que es la legal. carta Ujú. también de restricción, ¿no? O sea, de que Sí. no te vea a tal distancia, sobre todo cuando, creo que esa puede ser un buen consejo cuando tú estás terminando y estás vulnerable todavía, Ujú. a que venga y te pida perdón. O sea, Ujú. tiene que haber un, ¿cómo le llaman? Cortar completamente hasta el no verlo, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Sí, porque este problema es, no nada más es de la familia, pues, ¿no? Ujú. Es público, ¿no? Nos Sí, pasa a todas las personas. Nadie estamos exentas de vivir violencia, ¿no? Entonces, todas las personas debemos de estar involucradas en situaciones, bueno, o con personas, ¿no? Poder ayudarlas para sí, salir adelante de eso, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues yo tengo que también hacerme consciente que hay muchas opciones para mí, pero yo no las voy a ver hasta que alguien más me acompañe, ¿no? Entonces, Ujú. cuando ya empiezo a ir a terapia, cuando ya empiezo a asesorarme del área legal, empiezo a darme cuenta que había muchas cosas que yo no conocía, ¿no? así Entonces cuando es. ya me empiezo a dar cuenta que tal vez muchas de las amenazas que me decían, porque pasan, ¿no? De que te voy Ujú. a demandar por abandono de hogar y cosas así, ¿no? Que dicen. Entonces cuando te empiezas a asesorar dices, ¿cómo que eso que me decían? Según yo era 100% verdadero y resulta que no era así, pues porque ya me Ujú. estoy informando, ¿no? Entonces como dicen, la información es poder, pues aquí en este caso Así es, también, ¿no? informarse, Entonces, sí, asesorarse, sí, Ujú. claro. ir a terapia, asesorarse legalmente Claro, también, Sí, de claro. ajá. todo, cómo te puedes proteger ante Ujú. Sí. una situación Sí. así, ¿verdad? Ujú. Sí, porque a veces omitimos cosas, pues estamos tan, digamos, inmiscuidos Sí, en ese lugar, y creemos que esa es la información real, pero hay que darnos cuenta que esta persona, pues ahorita de inicio decíamos que en realidad la violencia es alguien que tiene más poder o ejerce poder, y de así cualquier es. aspecto, no solo el físico, sino verbal, sino psicológico, emocional. Entonces, imagínate aquí cómo va ese poderío, pues entonces Sí, la información que él está dando para ti es la real, pero cuando ya vas y dices, oye, me dijeron que esto, lo otro, y me di cuenta de cosas, entonces yo creo que en realidad todo lo que me estaba diciendo no es real, pues entonces empiezas, algo que siempre me acuerdo mucho de Paloma, o sea, por lo menos que cuando damos esta información, tú te vayas dudando, a ver si es cierto lo que dijo la psicóloga, ¿no? claro, A ver, y vas y ustedes como cuestiónate. psicólogas hacen Ujú. pensar a sus pacientes y eso es muy interesante, Ujú. es muy bueno, por eso llevar terapia, anímense si están Ujú. pasando por Claro. violencia, lleven terapia. Y bueno, pues ya antes de irnos, algo que quieran agregar, algún mensaje para todas las personas que están viviendo violencia con su pareja, nos vamos con el mensaje. Sí, pues yo nada más comentarles lo que ahorita les decía, ¿no? Que es importante el pedir ayuda, que yo sé que vivimos también en una sociedad donde nos cuesta trabajo pedir ayuda, pero cuando damos ese paso hay un sinfín de cosas que podemos encontrar, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que dejo ese mensaje, creo yo que en la terapia esa también es la finalidad, ¿no? De empezar a vernos desde otra mirada, ¿no? Cuando Ujú. ya nos empezamos a ver desde los ojos de alguien más que nos dice que Así sí es, somos capaces, como cuando nos ¿no? salimos de la película, ¿no? Y Ujú. vamos, vemos Sí, desde afuera. sí, ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer cambios en Ujú. ese Perfecto. momento, ¿no? Entonces eso es lo que dejo. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y también importante que no estás sola, no estás solo, pues, o sea, muchas veces crees que llevar esa situación, o sea, eres la única persona que está en esa situación, pero cuando empiezas a ver a más allá, te das cuenta que en realidad hay otras personas, hay personas que te van a entender, pues, sin juzgarte, sin Ujú. omitir, nada, porque simple y sencillamente ellos ya vivieron esa situación. Entonces, realmente no estás sola y pues ojalá que esa persona que si está en este momento viviendo alguna
pues situación de violencia, pues pide información, incluso en nuestras redes sociales, ¿no? Haciendo Si paréntesis quieres aquí. decir tus redes sociales Sí, también y tu teléfono, ¿no? El ajá, teléfono de claro. ustedes. Nos pueden encontrar como CICAF, psicóloga CICAF, salud mental integral. Ahí subimos mucha información Muy de bien. si todavía no te atreves, ¿no? A dar ese paso de ir a terapia. Ahí está la información gratuita. Estos podcasts que se suben y están ahí, o sea, nomás ahí a veces traemos datos, pues, o sea, en todas partes podemos encontrar la Por información. supuesto, sí. Entonces, eso es importante. Y igual, si quieren mandar mensaje al 6623552770 y también pedir información, oye, estoy viendo esto, ¿qué significa? Entonces, desde esa parte también, desde empezarte a cuestionar si lo que tú estás viviendo es lo normal, entre comillas, voy a decir, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Ah, no, sí, Paloma gracias. Murillo y Armida. Armida Parada, psicólogas, gracias por estar con nosotros y este tema agradecemos también aquí a Jonathan que está en los controles Gracias. en el podcast de Energía Positiva y chéquenos en YouTube también, ahí vas a poner el link, ¿verdad? Aquí vamos a poner el link para que ustedes también nos chequen en YouTube y que nos sigan viendo. Perfecto. Gracias a ustedes, Gracias. esto fue Gracias. Energía Positiva este viernes, soy tu amiga Perla Judith.